¿Cuántos de vosotros sabéis qué significa esta señal? O si os lo encontrarais, sabríais qué hacer. ¿Y esta otra? ¿Entendéis? Pues estos tres símbolos, la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo, significan exactamente lo mismo. Son símbolos de protección humanitaria durante momentos de conflicto y sobre todo, por ejemplo, la medialuna roja se utiliza igual que la Cruz Roja, pero en países musulmanes. El cristal rojo se diseñó en 2005 para minimizar los malentendidos entre culturales, políticos y religiosos, y es como un símbolo fruto de un diálogo y fruto de la unión, ¿no? Normalmente, cuando pensamos en las diferentes culturas, tendemos a centrarnos en aquello que nos separa y nos divide y con lo que no nos entendemos, pero vengo a hablar justo de lo contrario, de cómo a través del diseño intercultural podemos unirnos, estar más unidos. Y para explicar esta visión unificadora voy a hablaros de un proyecto que se ha autoiniciado que se llama Cross Borders. Es un proyecto global, intercultural y colaborativo en el cual, en la edición de 2020, unimos a más de 50 diseñadoras de más de 30 países distintos para crear obras colaborativas en parejas bajo el concepto de fronteras como puntos de encuentro. Esto dio lugar a una exposición de pósters y también de un evento de realidad virtual. Cuando organizamos el evento nos dimos cuenta de que era muy difícil clasificar a las participantes por su lugar de nacimiento, o bien por su origen, o bien por su lugar de residencia. Karo Akagawa, que nació en Canadá, vive en Londres y es de origen japonés, o Irene Pereira, que nació en Holanda, vive a caballo entre Barcelona y Nueva York y es de origen peruano. ¿Esto qué pasa? Que nos dimos cuenta, aprendimos que las nuevas generaciones cada vez más se identifican como ciudadanos del mundo, más que como ciudadanos de un país de origen, en concreto de su país de origen, y esto hace que sean como nómadas contemporáneos, ¿no? Intrínsecamente multiculturales, como gente que podemos describir como híbrida. No es de extrañar porque casi 272 millones de personas viven fuera de sus países de origen, lo cual choca muchísimo con la realidad fronteriza de los países. Hay un dato que es escalofriante, que producimos anualmente más de 500.000 de toneladas de alambre de espino, o lo suficiente para dar la vuelta al mundo 200 veces. Entonces, en este contexto tan contradictorio, en el que por una parte es un mundo cada vez más multicultural y estamos conectados a todo el mundo a través de Internet, y por el otro lado tenemos como cada vez más fronteras entre los países y además incluso estamos confinados en nuestra propia casa, podemos utilizar el diseño como agente de cambio para romper fronteras y convertirlas en puntos de encuentro, ¿no? Como lugares interculturales donde unirnos. Pero ¿cómo son estas fronteras, ¿no? ¿Los entornos multiculturales fomentan los malentendidos? La realidad es que sí. Os voy a contar así muy rápidamente 5 desafíos para el entendimiento a través en el diseño y en la comunicación visual, que son: número 1, las diferencias entre los caracteres de las personas y sus rasgos, también de las propias culturas empresariales y de las diferentes profesiones, que se han de adaptar para conectar con diferentes culturas. Por otra parte, las diferentes lenguas y alfabetos que a veces conviven en un mismo entorno, como puede ser un packaging, una señal o una web, y que muchas veces se leen en diferentes direcciones. 3, por el imaginario colectivo propio de cada cultura, y también por los desafíos por traducciones literales que no funcionan, tanto traducciones textuales como visuales, aquí como en estos namings, y también a nivel de comportamiento cultural, que influye mucho en los procesos de diseño, por ejemplo, a la hora de liderar, de dar feedback, de debatir, de planificar, etc. Entonces, ahora que conocemos los desafíos, ¿qué es? ¿Cómo definimos este tercer espacio del que hablábamos desde la comunicación? Pues un espacio across borders es un tercer espacio nuevo, intercultural, que es fruto del entendimiento y que
es más que la suma de las partes. Es un espacio de diálogo dinámico, de debate, incluso de confrontación y de desafíos que hay que negociarlo para acabar entendiéndose, también de sensibilidad al contexto, de máximo respeto a la otra cultura. Y os lo voy a explicar también a través de pósters que son fruto de este espacio Across Borders. Para conectar con otro participante, para crear una obra colaborativa, la manera con una persona de otra cultura, la manera como más sencilla a veces es internacionalizar los contenidos, es decir, tratar temas universales que conectan con todas las culturas. En este caso, por ejemplo, el feminismo o la naturaleza. También lo que hacemos es siempre intentar buscar a la otra persona a mitad camino, ¿no? Entre lo mío, o sea, lo mío y lo tuyo, para poder explorar lo nuestro, ¿no? En este caso, también lo que es interesante es que no perdemos, cuando creamos en este espacio intercultural, no perdemos nuestras raíces ni nuestra identidad, sino que la transformamos. En este caso, por ejemplo, es este alfabeto híbrido en el cual la parte de arriba es árabe y la de abajo es hebreo y tiene la misma legibilidad. Aquí otro póster en el cual otra vez el concepto de naturaleza transfronteriza y apátrida, en el cual están troquelados a láser todos los nombres que se conocen de mujeres refugiadas que perdieron la vida tratando de llegar a Europa. Y es una oda a la esperanza, porque por cada una que murió, 33 lograron un futuro mejor. Este que es a través de la caligrafía árabe y de la caligrafía japonesa kana, exploran el concepto del viento como metáfora para traspasar fronteras. Y en aquel de allá lo interesante es que se crea un espacio de no tiempo y de no lugar. Pone 11 de la mañana, 7 de la tarde, que es la hora en las que se reunían. Es un espacio de no tiempo, no es de día, no es de noche, no es Japón, no es Londres, ¿no? Y bueno, aquí también se explora el concepto del hogar, y pues aquí en chino y en árabe o en otros idiomas, o estos pósters que están literalmente rasgados para expresar la belleza de las cicatrices que dejan las fronteras. Y finalmente se hizo un evento de realidad virtual en el cual conectábamos en directo una creativa en Londres y otra en Barcelona en un mismo canvas para crear una obra conjunta. Y bueno, hasta aquí, en resumen, en un mundo que cada vez está más globalizado, ¿no? En el que las sociedades están perdiendo su sabor de origen, os propongo pensar en las fronteras como lugares de encuentro, ¿no? Y como un espacio híbrido, transfronterizo y transmedia, en el cual borramos las fronteras también entre lo digital, lo virtual y lo físico, y donde celebrar un mundo que esté mucho más unido, mucho más conectado, más accesible y, sobre todo, más humano. A mí me gusta pensar que Across Borders no solamente une a las creativas que son parte del proyecto, sino que también conecta a todo su entorno y que es como una pequeña semilla transfronteriza que llega por ejemplo, también a vosotros y la podéis llevar más lejos. Comentar que todo este proyecto es un proyecto solidario para recaudar fondos para las mujeres refugiadas sirias en el Líbano, y a través de la venta de pósters que podéis obtener en acrossborders.es. Gracias.